Reu, ¿recuerdas cómo era entrar en clase en los años 70? No había pantallas, ni ordenadores, ni tantas cosas como ahora. Pero había algo que se quedaba grabado para siempre. El olor de la madera. La luz entrando por las ventanas. Las voces de los compañeros. La mirada del maestro o de la maestra al empezar la mañana. Y esa sensación de sentarse en tu sitio, abrir los libros y esperar a que comenzara otro día de escuela. Aquel colegio quizá no era perfecto, pero para muchos fue el lugar donde aprendimos las primeras letras, hicimos amigos, tuvimos miedo, nos reímos en silencio y guardamos recuerdos que todavía siguen vivos. Hoy vamos a volver a una escuela española de los años 70, no para recordar solo objetos antiguos, sino para regresar por un momento a aquella clase donde muchos empezamos a descubrir el mundo. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y si volvemos a aquella clase, lo primero que aparece ante nosotros es el sitio donde pasábamos tantas horas. El pupitre de madera. En muchas escuelas españolas de los años 70, aquellos pupitres no eran cómodos ni modernos. Eran fuertes, pesados, a veces rayados por el uso, con marcas de lápiz, pequeñas manchas de tinta y nombres escritos por alumnos que habían pasado antes. Cada niño tenía su sitio, su rincón, su pequeño mundo dentro de la clase. Allí se abrían los libros. Allí se apoyaban los codos. Allí se escondía alguna goma, algún papel doblado o algún secreto pequeño que solo entendían los compañeros. Para muchos, aquel pupitre fue mucho más que una mesa. Fue el lugar donde aprendieron a escribir, donde miraban de reojo al maestro, donde esperaban que no les preguntaran la lección, donde compartían miradas con el compañero de al lado. A veces la madera estaba fría por la mañana. A veces crujía un poco al moverse. A veces parecía demasiado grande para un niño. Pero con el tiempo, uno entiende que aquel pupitre guardaba una parte importante de la infancia. Hoy las aulas son distintas. Hay mesas ligeras, sillas nuevas y materiales más modernos. Pero quienes estudiaron en aquellos pupitres de madera recuerdan perfectamente esa sensación. Sentarse, abrir el cuaderno, mirar al frente y sentir que otro día de escuela acababa de empezar. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y desde aquel pupitre de madera, la mirada se iba casi siempre hacia el frente de la clase. Allí estaba la pizarra, grande, oscura, seria, y junto a ella, la tiza. En muchas escuelas españolas de los años 70, la pizarra era el centro de todo. Allí aparecían las cuentas, las letras, las fechas, las frases que había que copiar, y también esas explicaciones que el maestro o la maestra escribía despacio, mientras toda la clase permanecía en silencio. La tiza dejaba un rastro blanco sobre la superficie negra. A veces se rompía entre los dedos. A veces manchaba las manos. Y muchas veces llenaba el aire con ese polvo fino que parecía formar parte de la escuela. Para los niños, la pizarra podía dar un poco de respeto, porque tarde o temprano, alguno tenía que salir al frente, resolver una cuenta, leer una frase, o escribir algo mientras todos los demás miraban desde sus pupitres. Había nervios, había vergüenza, y también pequeños momentos de orgullo cuando algo salía bien. Hoy, muchas aulas tienen pantallas, proyectores y pizarras modernas. Pero quienes crecieron en aquellas clases
Recuerdan muy bien la pizarra de antes. Recuerdan el sonido de la tiza, las manos manchadas, el borrador lleno de polvo, y esa sensación de mirar al frente, esperando que no dijeran tu nombre. Bra. Y después de mirar la pizarra, llegaba el momento de bajar la vista al pupitre. Allí, entre libros, lápices y gomas de borrar, muchas veces aparecía un cuaderno que marcó la infancia de muchos niños. El cuaderno rubio. En muchas escuelas españolas de los años 70, aquellos cuadernos formaban parte de la vida diaria. No eran grandes, no eran llamativos, pero para muchos significaban esfuerzo, concentración y muchas tardes intentando hacer la letra un poco mejor. Sus páginas estaban llenas de ejercicios, líneas, números, cuentas, palabras que había que repetir una y otra vez hasta que salieran bien. A veces el niño escribía despacio, con la lengua entre los dientes, intentando no salirse del renglón. A veces borraba tanto que el papel quedaba marcado. Y a veces el maestro o la maestra corregía con paciencia, o con una frase que uno no olvidaba fácilmente. El cuaderno rubio enseñaba a escribir, sí, pero también enseñaba a repetir, a fijarse, a tener paciencia, a entender que aprender costaba un poco cada día. Hoy, muchos ejercicios se hacen en pantallas, con fichas digitales o con métodos más modernos, pero quienes tuvieron aquellos cuadernos recuerdan perfectamente su forma, sus páginas y esa sensación de tener que terminar una línea más antes de poder cerrar la mochila. Porque aquel cuaderno no era solo material escolar, era una pequeña parte de la infancia, una infancia hecha de lápiz, papel, esfuerzo y ganas de hacerlo bien. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y junto a aquel cuaderno, casi siempre había otro objeto que todo niño conocía bien: el plumier escolar. A veces era de madera, a veces de plástico, a veces tenía dibujos, colores o cierres que se abrían con un sonido muy particular. Pero para un niño, aquel plumier era casi un pequeño tesoro. Dentro estaban los lápices, la goma, el sacapuntas, algún bolígrafo, quizá unos colores, y a veces, también, pequeños papeles, cromos, o cosas que nada tenían que ver con la clase. En muchas escuelas españolas de los años 70, abrir el plumier era como preparar el día. Uno buscaba el lápiz que todavía tenía punta, la goma que no estuviera demasiado sucia, el color que hacía falta, o ese bolígrafo que a veces escribía y a veces no. El plumier estaba sobre el pupitre durante las horas de clase. Se abría, se cerraba, se movía de un lado a otro, y muchas veces acababa lleno de marcas, restos de lápiz y pequeñas señales de todo un curso escolar. Hoy los estuches son más modernos, más ligeros, más llenos de cosas. Pero quienes llevaron un plumier a clase recuerdan bien aquella sensación. Tenerlo delante, abrirlo con cuidado, mirar dentro y sentir que allí, en ese pequeño objeto, estaba todo lo necesario para empezar otra mañana de escuela. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y junto a aquel cuaderno, casi siempre había otro objeto que todo niño conocía bien: el plumier escolar. A veces era de madera, a veces de plástico, a veces tenía dibujos, colores o cierres que se abrían con un sonido muy particular. Pero para un niño, aquel plumier era casi un pequeño tesoro. Dentro estaban los lápices,
la goma, el sacapuntas, algún bolígrafo, quizá unos colores, y a veces, también, pequeños papeles, cromos, o cosas que nada tenían que ver con la clase. En muchas escuelas españolas de los años 70, abrir el plumier era como preparar el día. Uno buscaba el lápiz que todavía tenía punta, la goma que no estuviera demasiado sucia, el color que hacía falta, o ese bolígrafo que a veces escribía y a veces no. El plumier estaba sobre el pupitre durante las horas de clase. Se abría, se cerraba, se movía de un lado a otro, y muchas veces acababa lleno de marcas, restos de lápiz y pequeñas señales de todo un curso escolar. Hoy los estuches son más modernos, más ligeros, más llenos de cosas. Pero quienes llevaron un plumier a clase recuerdan bien aquella sensación. Tenerlo delante, abrirlo con cuidado, mirar dentro y sentir que allí, en ese pequeño objeto, estaba todo lo necesario para empezar otra mañana de escuela. Y junto al lápiz, la goma y el sacapuntas, había otro objeto que muchas veces esperaba dentro del plumier o sobre el pupitre: la regla de madera. En muchas escuelas españolas de los años 70, aquella regla era sencilla, recta, dura y casi siempre marcada por el uso. Tenía números gastados, esquinas un poco redondeadas, alguna mancha de tinta, y a veces, pequeñas señales hechas por los propios alumnos, sin que nadie se diera cuenta. Servía para subrayar, para medir, para trazar líneas en el cuaderno, para hacer márgenes, o para intentar que una página pareciera más limpia y ordenada. Pero para muchos niños, la regla era algo más que una herramienta de clase. Era parte de ese pequeño mundo que cabía dentro de la cartera escolar. Un objeto que se usaba casi sin pensar, pero que estaba presente en muchas mañanas. Sobre el pupitre, la regla acompañaba los deberes, los dibujos, las cuentas y esas páginas que había que entregar bien hechas. A veces se perdía, a veces se prestaba a un compañero, a veces volvía con alguna marca nueva, y otras veces se guardaba durante años en un cajón, como si todavía perteneciera a otra época. Hoy las reglas pueden ser de plástico, flexibles, de colores o incluso digitales. Pero quienes tuvieron una regla de madera recuerdan bien su tacto, su peso ligero, su sonido al caer sobre el pupitre, y esa sensación de estar preparando el cuaderno con cuidado, como si cada línea recta ayudara a poner un poco de orden en aquel pequeño mundo de la escuela. Recuperamos. Y cuando terminaba la clase, todos aquellos objetos volvían a su sitio. El cuaderno, el lápiz, la regla, el plumier. Todo acababa guardado dentro de un objeto que acompañaba cada mañana de camino al colegio: la cartera escolar. En muchas escuelas españolas de los años 70, la cartera era mucho más que una simple bolsa. A veces era de cuero, a veces de material duro, a veces tenía hebillas, cierres metálicos y un asa que se iba gastando con los años. No siempre era ligera. Dentro iban los libros, los cuadernos, el plumier, alguna libreta, quizá el bocadillo envuelto con cuidado, y muchas veces más peso del que un niño quería llevar. Pero aquella cartera formaba parte del camino, de salir de casa por la mañana, de caminar hacia el colegio, de encontrarse con otros niños en la calle, de llegar al aula, dejarla junto al pupitre y empezar otro día. A veces estaba nueva al principio del curso, y al final ya tenía marcas, esquinas dobladas, manchas,
papeles olvidados y pequeñas historias escondidas dentro. Hoy, las mochilas son distintas, más cómodas, más ligeras, con colores, ruedas y muchos compartimentos. Pero quienes llevaron una cartera escolar en aquellos años, recuerdan muy bien esa sensación. Cogerla por la mañana, sentir su peso, y saber que dentro no solo iban los libros, también iba una parte de la infancia. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Y después de recordar la cartera, el camino al colegio y el pupitre donde todo volvía a empezar, la mirada subía de nuevo hacia la clase. No solo hacia la pizarra, también hacia las paredes, porque en muchas aulas españolas de los años 70 había un objeto que parecía formar parte del paisaje escolar: el mapa de España en la pared. A veces estaba colgado junto a la pizarra, a veces en un lateral de la clase, a veces un poco envejecido, con los bordes doblados o los colores ya apagados por el paso del tiempo. Pero allí estaba, grande, serio, lleno de nombres, líneas, provincias, ríos y montañas, que muchos niños miraban sin entender del todo. El maestro o la maestra se acercaba al mapa, señalaba un lugar, y la clase entera intentaba seguir aquella explicación. Para algunos, era la primera vez que imaginaban que el mundo era mucho más grande que su calle, su barrio o su pueblo. Allí aprendíamos nombres que sonaban lejanos, ciudades, regiones, ríos, cordilleras, lugares que quizá nunca habíamos visitado, pero que empezaban a existir en nuestra cabeza gracias a aquel mapa colgado en la pared. Hoy, basta con abrir un teléfono para ver cualquier lugar del mundo. Pero en aquellos años, un mapa en la clase podía despertar la imaginación. Nos hacía mirar más allá de la ventana, más allá del colegio, más allá de lo conocido. Y quizá por eso, muchos todavía recuerdan aquel mapa de España. Porque no era solo una lámina en la pared. Era una ventana silenciosa hacia un país que empezábamos a descubrir desde nuestro pupitre. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y desde aquel mapa en la pared, la mirada volvía otra vez al pupitre. Porque allí, entre cuadernos y lápices, había otro objeto que muchos recuerdan con respeto: la enciclopedia escolar. En muchas escuelas españolas de los años 70, la enciclopedia no era un libro cualquiera, era grande, pesada, llena de páginas, dibujos, mapas, fechas, lecciones y palabras que parecían abrir una puerta al mundo. A veces estaba sobre el pupitre, a veces dentro de la cartera, y muchas veces parecía ocupar más espacio del que un niño podía manejar. Pero allí estaba todo: la lectura, la geografía, la historia, las ciencias, las cuentas, y esas ilustraciones que muchos miraban con curiosidad, incluso antes de entender bien lo que decían los textos. Para muchos niños, abrir la enciclopedia era entrar en una clase dentro de otra clase. Había que leer despacio, copiar, subrayar, memorizar, y muchas veces repetir la lección hasta que quedara grabada. No era un libro ligero, ni por su peso, ni por lo que representaba, pero acompañó a toda una generación de estudiantes. Hoy la información está en todas partes. En una pantalla, en segundos, aparece cualquier respuesta. Pero antes, muchos descubrimientos empezaban al abrir una enciclopedia sobre el pupitre. Y quienes estudiaron con aquellos libros recuerdan bien su olor,
sus páginas gruesas, sus dibujos antiguos, y esa sensación de estar aprendiendo el mundo, poco a poco, página a página, como se aprendían las cosas entonces. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida, y después de tantas horas entre pupitres, pizarras, cuadernos y libros, había un momento que todos esperaban. El momento en que terminaba la clase. Y en muchas escuelas españolas de los años 70, ese momento llegaba con la campana del colegio. No hacía falta verla. Bastaba con saber que estaba allí, en algún pasillo, en el patio, o cerca de la entrada. Para muchos niños, aquella campana marcaba el ritmo del día. La entrada por la mañana, el recreo, la vuelta a clase, y por fin, la salida. Cuando sonaba, todo cambiaba. Las miradas se levantaban, los cuadernos se cerraban, los lápices volvían al plumier, las carteras se preparaban, y el aula, que durante horas había estado llena de silencio, lecciones y esfuerzo, empezaba a llenarse de movimiento. A veces, era la señal para correr al patio. A veces, para volver a casa. A veces, para guardar deprisa los libros, y salir con los compañeros hablando todos a la vez. Aquella campana no era solo un aviso. Era una emoción. Era libertad, por unos minutos. Era el final de una mañana. Era el comienzo del recreo. Era la alegría sencilla de saber que, por fin, podías levantarte del pupitre. Hoy muchas escuelas tienen timbres eléctricos, melodías o sistemas modernos. Pero quienes fueron niños en aquellos años, recuerdan bien aquella sensación. Esperar el final de la clase. Mirar de reojo la hora. Guardar todo con prisa. Y sentir que la campana del colegio abría, por un momento, la puerta a la infancia. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Y ahora dime una cosa. ¿Qué objeto recuerdas de tu escuela? ¿El pupitre de madera? ¿La pizarra llena de tiza? ¿El cuaderno rubio? ¿La cartera escolar? ¿O aquella campana que todos esperaban al final de la clase? Seguro que en tu memoria hay un aula, un maestro, unos compañeros y algún objeto que no hemos mencionado aquí. Escríbelo en los comentarios. Porque a veces, un simple recuerdo de la escuela puede devolvernos a una parte muy bonita de nuestra infancia. Y si este vídeo te ha hecho volver, aunque sea por un momento, a aquellos años de colegio, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí, seguiremos recordando juntos esas pequeñas cosas que formaron parte de nuestra vida.